Buenas noches, chicas. Un gusto saludarles en vivo y a toda nuestra teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde Managua, Nicaragua. Maribel. Consternación por la muerte con tan solo semanas de diferencia de un matrimonio originario de Masaya y el hijo de ambos. Víctimas los tres del COVID-19 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde residían. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. 3 miembros de una familia de nicaragüenses radicados en Miami desde los años 80 forman parte de la numerosa lista de muertes por coronavirus. El matrimonio conformado por Mario Mayorga Tucler, Esperanza Tapia y su hijo Mario Mayorga Tapia murieron con semanas de diferencia por el mortal virus. Según informaciones de familiares, el primero en presentar síntomas fue el hijo, quien laboraba como supervisor de limpieza en una compañía que ofrecía servicios a un hospital. Días después, sus padres también enfermaron y a medida que se fueron complicando, falleció primero el 10 de abril don Mario Mayorga y 9 días después su esposa Esperanza, mientras su hijo permanecía luchando por su vida hasta que se rindió a la muerte este domingo. La única sobreviviente de esta tragedia es la hija del matrimonio, Violeta Mayorga, que sola ha tenido que enfrentar la dolorosa situación. ¿Cómo nos dimos cuenta? La verdad es que como estamos en las redes sociales, el tío Uriel, que es el hermano de mi tío Marito, Urielito, él posteó que la pérdida lamentable de mi tío Marito. Entonces eso nos llamó la atención porque era algo inesperado. Siempre habíamos tenido comunicación. Él siempre, cada vez que venía aquí a Nicaragua, a una de las familias que siempre buscaba era la familia de nosotros, pues. Después, como nos dimos cuenta, entre todos los primos que nos comenzamos a comunicar, nos dimos cuenta que el coronavirus le había dado a los 4 y se los habían llevado. No sé en qué hospital estaban, pero sí ellos estaban en el mismo hospital, tengo entendido. Y Violetita, que es la única que está viva, era la que se estaba comunicando con uno de nuestros primos. Todos eran originarios de Masaya, donde su antigua vivienda se mantiene cerrada de la misma manera el Colegio Bautista, donde por muchos años Mayorga fungió como profesor. Hasta el momento, la pandemia ha cobrado la vida de 11 nicaragüenses en el extranjero. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una noticia que a todos nos consterna, nuestro más sentido pésame al resto de familiares y el llamado una vez más al pueblo de Nicaragua a la reflexión, a cuidarnos, a protegernos. De igual manera, usted va a abordar los buses, los taxis, el uso de mascaritas, el constante lavado de manos. Creo que son medidas o automedidas que podemos tomar de manera responsable. Continuando en el ámbito de la salud, las autoridades informan sobre los casos activos de COVID-19 que se registran en nuestro país. Informe donde una vez más detallan que hasta el momento no hay transmisión local comunitaria. 3 casos activos de COVID-19 se mantienen en nuestro país. Este lunes, las autoridades del Ministerio de Salud no informaron de la condición en la que se encuentran los pacientes. En el caso de las personas en seguimiento, manifestaron que están bajo este proceso las que así lo ameritan. Reporte diario sobre COVID-19, lunes 27 de abril. Casos activos, 3. Personas, contacto en seguimiento, toda persona que lo amerite. Seguimos trabajando con respeto, paciencia, prudencia y agradecimiento infinito a Dios nuestro Señor. Informaron que no hay transmisión local comunitaria. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en todo el mundo, la pandemia del COVID-19 obligó a los sistemas educativos a trasladarse a plataformas en línea. Nicaragua es de los pocos, si no el único, sin hacerlo, poniendo en riesgo, a criterio de los especialistas, a miles de niños y adolescentes al contagio del coronavirus. La modalidad de enseñanza en línea en nuestro país está siendo implementada por colegios privados. Sin embargo, el sistema público de enseñanza ha rechazado la necesidad de pasar a esta modalidad, poniendo en riesgo de contagio de COVID-19 a miles de estudiantes y sus familiares. Jorge Mendoza de Codeni considera que el sistema educativo nicaragüense no está preparado para asumir el reto que representa la modalidad digital. La educación en línea plantea desafíos que ningún país, o particularmente
los países como Nicaragua no estaban preparados para desarrollar una iniciativa de este tipo, ¿no? Por la falta de conectividad, por la formación o las competencias que deberían de tener nuestros docentes para preparar clases en línea. No es lo mismo convertir una clase tradicional para trasladarla en línea, tienen una lógica distinta. Estas barreras, explica Cefas Asensio, investigador en temas educativos, genera resistencia por parte de las autoridades a suspender las clases presenciales. Entrar en una modalidad a distancia puede significar de que no logren cumplir con los programas educativos tal y como están concebidos en el calendario escolar. Es decir, hay un apego a cumplir con una programación, por un lado, y decir pues que hay que todo está normal, etcétera, ¿no? Y por otro lado, significa un desafío desde el punto de vista tecnológico porque hay que diversificar, capacitar, entrenar. Sin embargo, ambos especialistas consideran que se deben aplicar estrategias que contribuyan al distanciamiento social y a la vez permitan a los estudiantes avanzar en sus aprendizajes. Elaborar guías de trabajo que se lleven los estudiantes a sus casas y reducir la frecuencia con que se van a ver los estudiantes con sus docentes. Esto supone evidentemente adoptar el distanciamiento social. Habría que combinar distintas modalidades, desde la que es totalmente en línea a lo que sería, por ejemplo, el uso de los celulares, que puede perfectamente utilizarse para chatear, para enviar mensajes con orientaciones metodológicas, para incluso dar orientaciones o establecer diálogos. Asensio cree que la pandemia del coronavirus plantea otro reto al sistema educativo nicaragüense. Todos estamos reflexionando cuáles son esos aprendizajes que verdaderamente el sistema educativo necesita enfatizar. Y en eso es que tiene que enfocarse en este momento una modalidad a distancia. Es decir, no es para trasladar mecánicamente todos los programas educativos que se han venido desarrollando de manera formal y ahora meterlo en una modalidad a distancia. Más de 1 millón de estudiantes es la matrícula escolar de nuestro país. Desde que se registró el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, los centros escolares han visto reducida considerablemente la asistencia de los niños y niñas a estos centros. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Los especialistas en temas de salud y educación consideran que al igual que los colegios, las universidades públicas deberían suspender las clases presenciales e iniciar en línea, como lo han demandado los mismos estudiantes. Michelle Polanco nos continúa informando. A partir de las próximas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua llevará clases por encuentro, esto como una medida para prevenir la propagación del contagio de coronavirus. Sin embargo, esta medida no es la que ha recomendado la Organización Mundial para la Salud, dicen los jóvenes universitarios. Según datos del UNESCO, 191 países han cerrado sus instalaciones físicamente. Eso quiere decir que más del 90% de la matrícula a nivel mundial está asistiendo en línea. Entonces, la verdad es que no vemos por qué Nicaragua tenga que ser una excepción. Los jóvenes universitarios semanas atrás habían exigido a las autoridades del CNU que suspendieran las clases presenciales y trasladaran a clases en línea. Para los estudiantes, la medida adoptada por la UNAM es insuficiente. Al obtener resultados negativos, que de grupos de 40 estudiantes asistían solo 10, toman estas medidas desesperadas donde aducen que es como prevención. Con respecto a la prevención, la UNAM Managua ni siquiera puede crear una plataforma digital para trabajar clases en línea. Por eso hace lo de los encuentros presenciales, que no tendrán ningún resultado positivo. Es necesario retomar las medidas de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que en Nicaragua actualmente ya tenemos 3 víctimas mortales a causa de la pandemia. Es por esto que nosotros hacemos el llamado a las autoridades y a la comunidad universitaria a que resguarden sus vidas. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de autocuidado, quédate en casa y extremar las medidas sanitarias realmente son sumamente importantes ante los momentos trascendentales que estamos viviendo mediante la pandemia.
La doctora en educación Melba Castillo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, no encuentra justificación alguna para no implementar clases en línea en las universidades. Yo creo que hay un poquito de displicencia, ¿verdad?, en hacerlo, pero yo creo que esta pandemia nos tiene que llevar a eso. Es decir, tenemos que saber que en línea vamos a poder llegar a un público más amplio, vamos a poder llegar, porque no es lo mismo que tener una clase enfrente de 30 muchachos o muchachas que tener enfrente un público mucho más amplio. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso y eso puede ser incluso más democrático y más equitativo que una clase presencial. La cantidad de casos positivos COVID-19 registrados por el MINSA es de 13 y según las autoridades sanitarias aún no existe contagio comunitario. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Seguiremos abordando esta noticia en otros reportes luego de este corte comercial. Quédese con nosotros. El experto en salud considera que si el gobierno no decreta una cuarentena a nivel nacional de manera urgente, los resultados podrían ser catastróficos. Medardo Mendoza con los detalles. Los reportes oficiales son muy sesgados porque realmente no representan el número real, ya que ha sido claro las intenciones de ocultar los números. Esta es la consideración del epidemiólogo Álvaro Ramírez, quien además considera que Nicaragua se está entrando a una nueva etapa de coronavirus, lo cual podría desembocar en un colapso del sistema de salud nacional. Esta situación se va a ir incrementando y va a ir estresando la capacidad de respuesta del sistema. Particularmente se había iniciado con el Hospital Alemán y ya estamos viendo que ya saturó. Y la capacidad de atención, en la medida que se incremente la demanda de servicios por coronavirus, el sistema de salud está ante una posibilidad de colapsar. Ante los casos de personas que repentinamente sufren desmayos e inclusive mueren en las calles, afirma que esto es producto de diversas complicaciones médicas. Realmente es esa combinación entre carga viral y resistencia del individuo cuando tiene otros padecimientos como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, que hace a la persona más vulnerable de riesgo de complicarse y morir por coronavirus. Si el gobierno de Daniel Ortega no declara una cuarentena nacional, las consecuencias para la población nicaragüense podrían ser sumamente catastróficas. Lo que significaría unos 120.000 casos severos, 121.000. Unos 32.000 casos requiriendo unidades de cuidados intensivos. Y al menos unos 24.000 muertos. Les informó Medardo Mendoza. Partido Liberal denuncia embargo contra los bienes y transferencias de la alcaldía del municipio de Huihuilí, Jinotega, administrada por esa organización política. Los detalles con María Esther Ordóñez. A través de un comunicado, el Partido Liberal Constitucionalista informó que el gobierno procedió a embargar a la alcaldía municipal de Huihuilí en el departamento de Jinotega por más de 16.5 millones de córdobas para el pago de 36 ex empleados de esa municipalidad. Ante esto, el partido político sostiene en el documento que el ordenamiento jurídico no procede el embargo en ninguna de las instituciones del Estado. Denuncian además, según el comunicado, las constantes medidas de presión como la reducción por el orden del 70% en las transferencias municipales a todas las alcaldías liberales. Además, condenan esta medida en contra de la alcaldía y denuncian como parte de su política de intolerancia del gobierno al no respetar la separación de poderes del Estado y la autonomía municipal. Destacan que pese a esto, gracias al respaldo y trabajo en conjunto con los habitantes de esos municipios, las alcaldías han logrado implementar con fondos propios proyectos de desarrollo local. María Esther Ordóñez, Acción 10. El experto en Derecho Internacional, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Latinoamericano para la Democracia, afirma que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua aprovechan la pandemia del coronavirus para sostenerse, conspirar y lucrar, además de socavar la democracia para fortalecer sus mandatos. El experimentado politólogo boliviano exiliado en Estados Unidos concedió esta entrevista a República, medio de comunicación guatemalteco. Berzaín llama dictadura a los líderes de estas tres naciones de izquierda y a su juicio usan la pandemia para sostenerse. Y esa pandemia del coronavirus está sirviendo a los gobiernos dictatoriales de las Américas
de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua como un mecanismo para demostrar el abuso de poder que cometen, para tratar de fortalecer y asentar sus regímenes dictatoriales y para demostrar la indefensión de los pueblos. El director del Instituto Interamericano para la Democracia, asimismo, se unió a los constantes llamados a nivel internacional, que han reaccionado con asombro por la manera de cómo minimiza la pareja Ortega Murillo el impacto de la pandemia. El castrochavismo, las dictaduras de las Américas están en plena operación. Aprovechan el tema de la pandemia para reforzar su sistema de gobierno de facto. En Nicaragua lo mismo. Incluso el dictador Ortega se da el lujo de desaparecer, acaba de aparecer después de varias semanas y se enfoca el coronavirus en vez de con las medidas médicas recomendadas o de salud, con marchas, y hace el coronavirus un mecanismo más de opresión y de violación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Versailles asimismo cuestionó la falta de transparencia en la información de los tres mandatarios. La América dictatorial ejerciendo el poder con violación de derechos humanos, manejando la crisis del coronavirus con abuso, con exceso, con falsedad, con falsa de información, porque uno de los problemas en el tema del coronavirus es la necesidad de información veraz, y para eso se necesita libertad de prensa, y en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay libertad de prensa. En Nicaragua el Ministerio de Salud no permite la cobertura a sus conferencias para medios independientes. El politólogo boliviano aseguró que Cuba, Venezuela y Nicaragua han descartado toda acción a favor de la restitución de la democracia y, por el contrario, continúan tomando presos políticos. Asimismo, que las acciones internacionales contra estos gobernantes han quedado prácticamente paralizadas por el coronavirus. Willy Narváez, Acción 10. En los países de Centroamérica, aunque los mandatarios han tomado diversas medidas que van desde el cierre de sus fronteras, siguen en aumento los casos confirmados por coronavirus. En el informe de ese lunes, el Zika elevó a más de 14.000 los contagios. María Esther Ordóñez con los detalles. 14.099 contagios de COVID-19 han sido confirmados en Centroamérica y República Dominicana, mientras el Sistema de Integración Centroamericana reporta 540 muertos, 278 de ellos en República Dominicana, donde otras 6.135 personas fueron diagnosticadas con el virus. Panamá registra 165 fallecimientos y los contagios superan los 5.779. Costa Rica reporta 6 muertes y 695 casos confirmados. En Honduras, el gobierno ha informado de 61 víctimas mortales, 661 enfermos, mientras Guatemala ha indicado que 17 ciudadanos murieron debido a COVID-19 y los casos suman 500. En El Salvador han fallecido 8 y 298 contagios son contabilizados. En Belice se reportan 2 muertes y 18 casos, mientras en Nicaragua las autoridades reportan 3 víctimas fatales y 13 contagios. El organismo regional informa que se han recuperado de este virus 1.757 personas y que se mantienen activos por esta enfermedad 11.802 casos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Tenemos una mención muy importante. La móvil de ópticas Munkel estará atendiendo del 27 al 30 de abril en Corinto, El Realejo, Pozo Ortega, San Lucas, La Sabana, Yalagüina y Totogalpa. Podés solicitar tu paquete especial, examen, aro y lente a precios módicos. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. Del COVID-19, donde los casos de contagios ya superan los 3 millones en el mundo. María Esther Ordóñez nos informa. El coronavirus ha causado la muerte de más de 207.000 personas en el mundo y los contagios casi alcanzan los 3 millones. Mientras algunos países se preparan para ir gradualmente terminando el confinamiento al que decidieron acudir como medida para evitar la propagación de la enfermedad. En Estados Unidos el número de muertos supera los 55.000 y los casos confirmados son más de 900.000. En Italia, las autoridades han informado que se prepara para salir de la primera y más extensa cuarentena contra el coronavirus en Europa, donde los muertos han sumado 26.000. Solo se ve superado por Estados Unidos en el conteo global. El primer caso local de Italia se registró el pasado 21 de febrero. Otra nación europea muy afectada por la pandemia es España,
donde las autoridades reportaron este lunes 331 nuevas muertes, lo que elevó a 23.521 el total de decesos, según el informe brindado por el Ministerio de Sanidad. En ese país, después de 6 semanas de confinamiento estricto, este domingo fue el primer día que las autoridades habilitaron la salida de los niños. Sin embargo, esto fue tildado por muchos españoles como irresponsable, ya que aseguran no hubo control en la medida. Este lunes, Nueva Zelanda informó que le ganó la batalla a la pandemia al registrar mínimas infecciones diarias. Así lo dijo la primera ministra, Jacinta Ardern, a pocas horas de dar los primeros pasos hacia el desconfinamiento. Según el reporte de este lunes, hay solo un nuevo caso confirmado para un total de 1.122 y otros 5 sospechosos, así como un nuevo fallecido, con el que las víctimas fatales suman 19 entre los 5 millones de habitantes. Por su parte, Vietnam comenzó este fin de semana a levantar su cuarentena, una de las más estrictas del mundo, pero que parece haber contenido el avance del COVID-19. Según los datos oficiales, el país asiático fronterizo con China tuvo algo menos de 300 contagios y ninguna muerte. Las aglomeraciones de personas continúan prohibidas y se fomenta el uso de mascarillas y el distanciamiento social, mientras se ha permitido reabrir algunas empresas. Por otro lado, medios locales en Alemania han informado que 11 millones de mascarillas que llegaron de China llegaron en mal estado. El dueño de una empresa importadora dijo que llegaron con los filtros en mal estado y con las cintas rotas. La misma situación fue denunciada por el Departamento de Salud de Canadá, que reveló que 1 millón de mascarillas KN95 adquiridas a China resultaron defectuosas. No cumplen las normas federales de calidad para su uso contra el coronavirus y por lo tanto no se distribuyeron entre el personal sanitario. María Esther Ordóñez, Acción 10. 3 mujeres piden libertad para sus familiares detenidos recientemente por la Policía Nacional en la isla de Ometepe y quienes ya fueron acusados por 7 delitos graves. Willy Narváez con los detalles. Es horroroso lo que hemos pasado en la isla. Emérita Rodríguez así describe los hechos que recientemente sucedieron en la isla de Ometepe, donde pobladores se enfrentaron con piedras contra las balas disparadas por policías. Esta mujer de 69 años aboga por la libertad de su hermano Justo López, de 67 años. No queremos más represión en nuestro pueblo, un pueblo sano, un pueblo que no se mete con nadie. En el caso de Walquiria Mora demanda la libertad para sus 2 hermanos, Yubran y Edman, de 27 y 28 años respectivamente. Uno de ellos está aquí en el Chipote, él está muy golpeado, le apiaron 2 piezas dentales, él está morado. Y mi otro hermano menor está baleado en el tobillo, no sabemos nada. Nosotros estamos aquí pendientes de los que están aquí en el Chipote. Ellos no caminan en cosas de política, ellos son muchachos sanos, trabajadores, les gusta demasiado el deporte y parece que esa señora los denunció a ellos, llamó a la policía y les están inventando una serie de cosas. Por su parte, Rita Cajina implora por la situación de su hijo, Edwin Cajina. Yo lo que pido es libertad para mi hijo, porque mi hijo es inocente de todo lo que me le están acusando. La defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, da acompañamiento a la mayoría de los familiares de estos detenidos. En total son 7 los acusados, de los cuales 2 informaron están heridos de bala y hospitalizados en el departamento de Rivas. Dentro de los 7 delitos está el homicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de frustración, secuestro extorsivo, lesiones graves, daño agravado, robo agravado, obstrucción de funciones, en perjuicio. Todas las víctimas son oficiales de policía. La otra audiencia es el 8 de mayo. También dentro del hospital hay un herido que estuvo detenido y que dejaron en libertad y que está en estado delicado, que es en el caso de Don Fruto. No obstante, policías denunciaron que fueron agredidos por un grupo de sujetos en estado de ebriedad en esa comunidad de Esquipulas, en Ometepe. Willy Narváez, Acción 10. Un hombre muerto y otro herido como resultado de un enfrentamiento a tiros entre varios sujetos en Laguna de Perla, en Bluefield. Los detalles con Hazel Zamora.
En Laguna de Perlas, jurisdicción de Bluefields, se registró un intercambio de disparo que dejó a un hombre identificado como Myron Taylor, de 34 años, muerto, y un herido de nombre Osvaldo Zambola, de 40 años. Ambos se encontraban en un centro recreativo al momento que dos sujetos les dispararon a matar. Llegaba a la casa y yo cerca de la casa con un moto con el otro muchacho y yo hice como 5 disparos y cuando yo llegué estaba el monte corriendo. No, es que el otro muchacho fue a él a ir a tomar hoy en la tarde porque teníamos fiesta de béisbol en Aguas. Entonces se fueron y como a las 6:30 por ahí. Yo ahí nomás en la casa. Yo espalo porque ahí es oscuro, no tiene luz en la calle ahí. Entonces que yo como 5 y cuando yo salí yo oí el grito mío y yo corrió. Las víctimas fueron trasladadas hacia el hospital regional de Bluefields, uno de ellos falleciendo al momento de su traslado y el otro en estado delicado. Sí, ellos estaban juntos. Yo le di a todo al Señor, porque la verdad no va a hacer nada. Ahí cada rato mata a la gente y nada. Mejor no diga nada porque ahí no va a hacer nada. Mejor deja todo al Señor. Pues directo al corazón. La policía investiga el caso para determinar si el hecho se trata de una pasada de cuenta. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Gracias, Hazel, por tu reporte. Relacionan un nuevo hecho de violencia ocurrido en el balneario de Casares con el ataque a balazos contra un grupo de mariachis días atrás en una calle de Diriamba, Carazo. Ileana Molina nos informa. Por fuente directa en el municipio de Casares, conocimos que la noche de este domingo 26 de abril hubo una balacera que terminó con el saldo de un herido grave de nombre Danilo José Mora, alias Violento, quien fue internado en un hospital público, pero que la misma noche fue trasladado por familiares a clínica privada. Este inicialmente trabajaba como pescador y vivía en Diriamba. Supuestamente este hecho tiene relación con el ataque a balazos la tarde del 22 de mayo en la carretera hacia Casares La Boquita a un grupo de mariachis, quienes viajaban a bordo de esta camioneta conducida, según la fuente, por Kevin Rojas Arauz, quien resultó herido de balas. También se reportó herido en una de sus manos su acompañante miembro del grupo de los mariachis. Todo parece suponer que los atentados o pasadas de cuenta tienen que ver con el robo de $1 millón entre agrupaciones, de la cual en un operativo policial busca a Wilber Campos Cruz, quien huyó hacia el país vecino de Costa Rica. Se supo de manera extraoficial que la policía detuvo a la hermana de Kevin Rojas porque supuestamente oculta el teléfono que podría dejar al descubierto porqué del atentado a la camioneta de mariachis, el porqué del herido en Casares, alias El Violento, y la fuga de Wilber Campos, donde de por medio está el robo de nada más ni nada menos que $1 millón. Si esto está ligado al narcotráfico o crimen organizado, será la Policía Nacional de Carazo que tiene la última palabra. Se supo que en Casares, después de resultar herido el pescador Danilo José Mora, 3 pescadores más se encuentran desaparecidos. José Afran Sánchez, Acción 10. Conocido cronista deportivo considera que fue un completo fracaso la velada boxística realizada el pasado fin de semana y que no logró el mensaje de normalidad que pretendía el gobierno a nivel internacional. Medardo Mendoza con los detalles. Con el evento deportivo realizado el pasado sábado en el Polideportivo Alexis Argüello, para el cronista deportivo Miguel Mendoza, el gobierno de Nicaragua pretende mostrar un mensaje de normalidad a nivel internacional. No viera lo que se vio en el boxeo, esas medidas, todos los recursos, en todas las actividades masivas que el gobierno convoca, yo estaría diciendo, esto es lo más normal, así estamos en Nicaragua, nos están cuidando, hay medidas, no se va a expandir el virus. Pero cuando es solo el boxeo, yo me imagino que era un asunto solo para que lo vieran fuera y para que fuera tuvieran otra idea. Mendoza considera que los organizadores del deporte a nivel nacional tienen mucho que aprender de grandes eventos a nivel mundial. Entonces, en otros países han intentado hacer esto, pero no los han autorizado. El deporte en California está parqueado. Hoy las grandes ligas están parqueadas, el boxeo, los deportes de contacto, el baloncesto, y ahí donde hay una carga de $millones en juego.
Los recursos invertidos en la velada boxística pudieron haberse convertido en un aporte económico a los púgiles, manifestó el cronista deportivo. Si hay recursos para esta función boxística, como la del sábado, que fue, parecía aquello de primer mundo, todo lo que se dio, el manejo de la transmisión, entonces, ¿por qué no usas esos recursos mejor para repartirlos entre los boxeadores? Para el sociólogo Cirilo Otero, las personas que continúan asistiendo a este tipo de actividades masivas se clasifican en 3 grupos sociales. Primero es que hay un grupo muy grande de personas ciudadanas que obedecen al gobierno. Un segundo grupo es aquel que no tiene información, está acostumbrado a hacer cosas como que si todo estuviera normal. Y hay un tercer grupo, pero que trata de demostrar que su vida es tranquila y que su vida es independiente de lo que se diga. Pese a las medidas tomadas para este evento, el epidemiólogo Álvaro Ramírez no ve oportuna la realización de estas actividades. De manera temeraria, o sea, eso no hay que dudarlo, eso está en contra de cualquiera de las indicaciones y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. En un mensaje enviado por el presidente de la Comisión Mundial de Boxeo a Miguel Mendoza, José Sulaimán le manifestó su grata impresión de la velada boxística realizada el pasado sábado. Les informó Medardo Mendoza. Como medida de prevención para evitar contagios de coronavirus, un taxista capitalino diseñó un marco a base de plástico y madera. Tenemos todos los detalles con Willy Narváez. Douglas José Rivas Cabrera sale todos los días de su casa ubicada en el barrio El Paraísito de Managua y lleva puesta una mascarilla. Este auto se está robando las miradas. Hasta ahora es el primer taxi en el país modificado en su interior con un marco de madera y plástico, como medida de protección al momento que tenga contacto con sus pasajeros. Soy carpintero, sé de banistería. Y entonces a raíz de que se dio el primer caso, pues tuve cierto temor, la verdad, pues. ¿Ves? Y entonces me surgió la idea de hacer algo y seguir recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay que mantener una distancia de 1,5 metros, la cual no puedo mantener dentro del vehículo. Pero sí, ¿verdad? Podía poner una barrera entre las dos personas, tanto atrás como adelante, pero no es una barrera de discriminación, sino es una barrera de protección tanto para el pasajero como para mi persona, pues. Está consciente del peligro que representa el coronavirus, pese a que hay personas que pretenden minimizarlo. ¿Cuánta fue la inversión que hizo? Es poca, como 400 córdobas. Sabemos de que esa enfermedad se produce a través de un estornudo, de una tos o algo. Entonces esto me permite a mí tener una seguridad y trabajar con más tranquilidad. ¿Se lo recomienda a otros obreros del volante que lo implementen? Bueno, yo respeto las opiniones, ¿verdad? Yo creo que sería recomendable hacerlo. Quizás el 90% de las personas que han abordado este taxi han dicho que sí, que la idea es fabulosa, pues. Y como 2 personas me han dicho que yo estoy loco, que no sé qué, que por qué hago esto, pues. Un día se montó una persona y me dijo que nosotros éramos inmunes al virus. Entonces yo le dije a él que si él era extraterrestre, pues que no le iba a dar la enfermedad. Douglas ha dedicado 20 de sus 40 años como obrero del volante. Diariamente tiene 8 horas para conseguir 300 córdobas para el pago del alquiler del taxi y la ganancia para el sustento de su familia. El taxista y carpintero carga con una botella con cloro entre las medidas de higiene. Cuando a mí me paga la gente, recibo el dinero por acá abajo. Hago una operación, meto el dinero acá. Entonces echo cloro con jabón líquido, paso un proceso de 5 minutos y luego viene al secado, como digo yo, la secadora que es por acá. El dinero seca ahí, luego viene a mi bolsa y se lo entrego a la persona ya con cloro y el dinero que viene de nuevo viene para acá, pasa por acá y luego viene al secado. La novedosa idea del taxista incluso se ha viralizado a través de las redes sociales. Scarlett Ríos aplaude la iniciativa que implementó su hermano para cuidar a su familia y evitar contagios de coronavirus e igual implementan medidas en su casa. Lo que él hizo pues es una parte de responsabilidad para él y todos pues los que habitamos aquí en la casa. Don Douglas Ríos es padre de una joven de 27 años y espera mejorar su diseño de protección. Asimismo, ofrece sus servicios como carpintero y si hay conductores interesados en su invento, pone a disposición su celular 7524-8950.
Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Creatividad más responsabilidad, una combinación perfecta desde Acción 10. Saludos para este taxista. Vamos a cambiar de tema. Tenemos servicios sociales en el sector de Navas. Se extraviaron documentos como circulación de motocicleta y licencia a nombre de Adonis Alexander Duarte. Información usted puede llamar 7842-2200. Pausa, ya regresamos.